Qué gusto tenerlos de nuevo en este programa Saber Vivir, un programa más. Y el día de hoy hemos preparado para ustedes un programa que desde el título, yo espero que lo atrape. ¿Por qué sufro si me porto bien? Yo creo que en esta vida nadie estamos exentos de sufrir y quizá muchas veces nos preguntamos ¿por qué sufro y por qué sufro más cuando yo intento portarme mejor? ¿Por qué llega el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cómo es que los cristianos, los católicos, debemos de enfrentar ese reto llamado sufrimiento? Bueno, y como siempre me acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, un saludo muy grande a toda la gente que nos ve y nos escucha en este día y sobre todo tan interesados en el tema, porque de verdad va a ser algo muy particular. Que ponga atención, tome notas de ser necesario, porque va a ser un tema lleno de herramientas, lleno de caminos para entender y conocer parte de este concepto que hemos escuchado tanto de él. Entonces, quédese con nosotros, estaremos muy atentos a todas sus llamadas, sus correos, y estaremos muy pendientes de esto para solucionar algunas de sus dudas y comentarios. Sí, bueno, y este título lo buscamos y trajimos al autor del libro ¿Por qué sufro si me porto bien? Que es prácticamente lo que estaremos abordando a lo largo del programa. Es un libro que habla desde diferentes puntos de vista el tema del sufrimiento. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista físico, emocional. Y bueno, pues tenemos aquí al doctor Guillermo de la Mari. Voy a leer un poco su currículum. Guillermo de la Mari es filósofo y psicólogo con una larga trayectoria en psicología clínica que le ha permitido reconocer los múltiples aspectos del comportamiento humano. Bueno, lo tenemos aquí. Muchísimas gracias, Guillermo, por aceptar la invitación. No, pues gracias a ustedes y la verdad se me hace muy interesante que en Saber Vivir podemos aprender de algo que la mayoría de la gente no queremos vivir, que es el sufrimiento, pero vamos a charlar sobre eso. Gracias por la invitación a ustedes dos y estar aquí en María Visión de nuevo. Muy bien, y bueno, y como siempre, también está Paulina, que trae regalos para ustedes y que estará recibiendo y dando salida a todas sus llamadas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludaros nuevamente. Qué bueno que está con nosotros en este programa que vamos a tratar el tema del sufrimiento con el magnífico doctor de la Mari. Bueno, él nos hizo el favor de traernos dos de sus libros para regalarlos el día de hoy, así que aproveche y comuníquese con nosotros. También aparte les traigo tarjetitas Saber Vivir que no pueden faltar en nuestros programas. Ahora traigo los temas, el de 10 mandamientos, 7 cartas del Apocalipsis y la fe es el remedio contra el miedo. Esas son las 3 cartas las 3 tarjetitas de Saber Vivir que traigo. Y aparte también les traemos una cachucha Saber Vivir color blanco muy bonito. Bueno, así que yo lo invito a que se comunique con nosotros. Ya sabe, los teléfonos aparecen también cuando nos vamos a corte. Ahí puede anotar el teléfono y comunicarse para que se pueda llevar estos regalitos. De igual manera puede hacerlo por correo electrónico que es sabervivir@mariavision.com. También puede hacerlo para que se pueda llevar estos magníficos regalos, incluso también para que participe haciéndonos sus comentarios, alguna pregunta que le tenga que hacer al doctor de la Mari, bueno, también es bienvenida su pregunta, así que yo lo invito nuevamente a que se comunique con nosotros. Y bueno, vamos con Francisco Julio y con el doctor para comenzar con el tema. Muy bien, bueno, qué bueno que se quede a lo largo de este programa y quiero leer algunas preguntas que el doctor pone en la contraportada de su libro y dice, ¿tiene sentido el sufrimiento? ¿Por qué hemos de sufrir? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Bueno, a estas interrogantes y muchas más, el doctor trata de dar respuesta en este libro. Así es que quédese con nosotros y regresando de este breve corte, empezaremos a entrar de lleno a este tema apasionante. Volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a abordar el tema ¿por qué sufro si me porto bien? Y para entrar de lleno al tema, pues contamos aquí con la presencia de Guillermo de la Mari, que nos platique cómo surgió la inquietud de escribir este libro, Guillermo. Mira, yo creo que es una de las cosas bonitas de la vida que el Señor nos va regalando. Lo que vamos necesitando también, ¿no? Pero en el programa del Catecismo Católico, también aquí en María Visión, me ha tocado la honrosa tarea de estudiar el Catecismo Católico para compartirlo con el público. Y un buen día, pues ya terminé el Catecismo Católico, la doctrina social, y entonces empieza uno a ver documentos del magisterio de la Iglesia.
Y pues me topé con uno que compré en las distintas librerías, y uno de ellos era El sentido cristiano del dolor humano. Juan Pablo II. ¿Cómo? No sabía que había escrito sobre eso. Me lo puse a leer y dije, este es el tema del siguiente ciclo. Me tardé como unos 4 meses tratando el tema. En mi revisión hará como unos 2 años de eso. Y la verdad es que me cambió la vida. Me cambió la vida. Nunca había logrado entender ese concepto tan profundo, y más como lo trató su santidad Juan Pablo II en ese momento. Y lo único que quise yo decir, bueno, si a mí me impactó tanto, que se supone que soy un poquito más leído en estos temas, la verdad me impactó tanto. Dije, ¿cómo es posible que nunca nos hayan sensibilizado al tema del dolor y del sufrimiento desde esta perspectiva, con la riqueza que incluso, pues tú hiciste bien en señalar, el evangelio del sufrimiento? Pues que no es el evangelio de la caridad, no, hay un evangelio del sufrimiento. Y que nos puntualizara el Papa, que además, finalmente en su vida, supo lo que era el dolor y el sufrimiento, porque nadie se escapa, como tú dijiste al inicio del programa. Entonces me impactó tanto el evangelio del sufrimiento que dije, con lágrimas en mi corazón, esta es una tarea que debemos los católicos conocerla, y todo el que se quiera acercar a esto. Porque si algo aporta nuestra religión católica es saber vivir el sufrimiento como Dios manda. Y eso me impresionó mucho. Bueno, me gusta mucho una frase que pones aquí de Padre Pío, que dice, sufrir es de todos, saber sufrir de unos pocos. Es que el Señor Santo, la verdad, supo lo que era el sufrimiento, lo azotó tanto, el pisoteo humillante de la comunidad, de la gente que lo rodeaba, hasta la misma jerarquía eclesiástica, y siempre nos han relatado su tremenda persecución de la angustia de ese perro maldito que parecía que lo atemorizaba noche tras noche, pues que sabemos que es el demonio, que el Señor supo sufrir. Y por eso me parece muy claro que todos sufrimos, nadie se escapa, y hay quien prolonga demasiado su sufrimiento, y por eso me parece una enseñanza muy clave del evangelio del sufrimiento, el que, vaya, no te preocupes, no te martirices de más. De verdad que saber sufrir es una lección de vida que junto con la caridad nos lleva en el camino de la verdad y la vida. Guillermo, hay unas ideas de diferentes autores en donde hablan acerca de que el dolor es de ser humano, el sufrimiento es opcional. ¿Esta idea también tú la compartes? No la comparto. Porque sí es muy bonita, suena muy bonito, porque es casi como decir, mira, el dolor es ineludible porque un martillazo y un tropezón y una torcedura todos las vamos a tener. Un dolor de cabeza, pues cada quien no la ha tenido. Además, de veras, nos suceden tantas cosas en la vida diaria que el dolor no lo vas a quitar de nuestra existencia. Pero el sufrimiento lo ponen como si fuera algo que tú decides. Y no es algo que tú decidas. El día que tienes la muerte de un ser querido, no es opcional, porque duele hasta el alma. Cuando tienes una traición, cuando te hacen un engaño, aunque tú digas, no, es opcional en mi vida, no es opcional. Te va a doler. Lo que pasa es que el dolor físico se queda en el moretón directamente o en la torcedura. Pero cuando es en el corazón, cuando es en tu ser, ese es un sufrimiento que sí puede prolongarse por muchos años. El dolor físico regularmente tiene un límite. El dolor del alma, puedes vivir toda tu vida con él. Por eso, si hay quien dice que puede ser opcional, que lo prolongues mucho tiempo. Eso sí creo. Ok, sí. Entonces, aquí a la pregunta que pones en tu libro, Guillermo, ¿tiene sentido el sufrimiento? Fíjate que esto es de las cosas bonitas que nos legó su santidad Juan Pablo II. Ya estaba en la teoría filosófico-psicológica, sobre todo por Viktor Frankl, que nos hizo entender muy claramente en su teoría de la logoterapia que cuando tú estás en las peores situaciones, tan extremas como él vivió en un campo de concentración, si tú le encuentras un sentido de vida a la peor tragedia de tu vida, estando en las peores condiciones de un campo de concentración, tu capacidad de sobreponerte a los problemas de ese trágico momento de tu vida cobra en otra dimensión. Entonces, por eso, el sentido del sufrimiento
se convierte, en vez de hacerlo un trágico momento dramático, una sensación de me están castigando y me están torturando, decir, no, este momento me está doliendo, sufro, pero si yo le cambio la actitud a este mismo sufrimiento, no lo voy a quitar el sufrimiento, pero cobra un sentido para lo que viene después. Es decir, le doy fuerza a mi lucha interior para salir de estos momentos difíciles y seguir luchando por la vida. ¿Podríamos decir, Guillermo, que el sufrimiento es un medio para un fin mayor? O sea, ¿te conduce a un fin mayor cuando le das un sentido al sufrimiento? Fíjate que está de pensarse esto muy bonito, muy fuerte, tu pregunta muy profunda. La teología en el cristianismo, porque hay toda una teología del dolor, eso lo descubrí después, Paco, si hay una teología del dolor y muy antigua. ¿Por qué? Porque la pregunta clave es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, elige morir después de la pasión y después en la cruz? Y esto hay que entenderlo muy bien. El Antiguo Testamento tiene una cuestión muy clara. El sufrimiento es un castigo para los que se portan mal. Hay que flagelar, hay que crucificar, hay que meterlo en una cueva, etcétera, como a Daniel con los leones. Y nuestro Señor Jesucristo viene a decirnos, yo no hice pecado alguno. ¿Por qué sufro? Entonces, lo que viene a enseñarnos es que, el sufrimiento no es consecuencia de los actos malos, porque nuestro Señor Jesucristo no se portó mal. Entonces, es muy importante el mensaje del Nuevo Testamento. Sí, y luego también aquí haciendo la pregunta, ¿por qué sufro? Si me porto bien, habría que preguntarnos si realmente nos portamos bien. Sí, y entonces en ese sentido no sufres porque te portaste mal, ni tampoco andes deseándole a los demás que sufran por algo que te hicieron, porque se convierte también en un deseo negativo hacia el otro. Entonces sí es no un fin en sí mismo, porque nuestra vida no tiene el fin, el sufrir, pero sí tiene un sentido muy específico como un medio para alcanzar un fin específico, que es imitar a Cristo. Que esa es la profundidad de la teología del dolor. Si Él eligió, no lo vamos a entender, porque digo yo, ¿por qué voy a entender semejante profundidad de que el fin y el desenlace de nuestro pastor, de nuestro guía, de nuestro Salvador es el sufrimiento? No, porque detrás del sufrimiento viene la resurrección. Entonces, la vida eterna es ineludible que pasemos por la etapa del sufrimiento. ¿Por qué es tan importante el sufrimiento, Paco? Porque nos hace humildes. La soberbia es exactamente eso. Quiero saber todo, quiero entender todo, quiero inflamar mi conocimiento de la existencia. No vas a entenderlo, pero sí vas a entender una cosa. En el sufrimiento te haces humilde al amor de Dios, porque entonces dices, Señor, me la estoy pasando tan mal que te necesito. Y eso te hace humilde. Entonces podría ser un motivo para aspirar a un mejor nivel. El sufrimiento te conduce a mejores niveles una vez que, ahorita lo acabas de explicar y muy bien, o sea, vino la pasión, la muerte, pero viene la resurrección. Claro. Que la resurrección es donde realmente ya tenemos a un Cristo glorioso. Claro. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera tenido sentido nada. Nada. Entonces, Nada. El sufrimiento, para los que nos escuchan, hay que encontrarle ese sentido mayor a lo que está sucediendo ahorita. Ciertamente es muy difícil que en el momento del sufrimiento le encuentres un sentido porque lo estás padeciendo. Claro. Y fíjate que esto es muy interesante entenderlo porque los primeros cristianos lo entendieron muy bien. Hay gente que dice, todos esos mártires que iban desfilando hacia el circo romano a que se los comieran los leones, ¿por qué iban cantando? Pues porque entendieron muy bien que esa era la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ha de morir el cuerpo en esta vida tan corta, porque lo que nos importa es el reino de Dios, la vida eterna, no estos 70, 80 años de vida aquí. Y si además tiene un mérito particular, que no le tengas miedo a ese tipo de muerte, porque es estrictamente corporal. Y si en tu alma estás lleno de la pasión del amor de Dios, pues ¿qué es lo que más quieres? Es seguir ese camino. Después de ese sufrimiento muy particular, temporal, viene verdaderamente el encuentro y la cercanía cara a cara con nuestro Redentor.
Por eso vas cantando. Aquí hablas de un punto que dice el dolor del alma. ¿Cuál es ese dolor del alma? ¿A qué te refieres con el dolor del alma? Ese es lo que a la pregunta de Julio queda como comprender para muchas personas que no entienden el tema de psique al estilo griego o de alma al estilo judeocristiano con la palabra espíritu, que tiene sus distinciones, pero sí es muy importante señalar que hay quien dice, es que me duele mucho que me hayas mentido. Y le pregunto, ¿dónde te duele? No sé, a ver, dime, ¿dónde te duele? Digo, si fue un golpe, entiendes que ¿dónde te duele? Entonces, cuando te metes en la teología del dolor, puedes demostrar como una de las vías de la existencia del ánima, del alma, descubriendo el dolor del alma. Es decir, no sé dónde me duele. Algo muy profundo en el ser me está doliendo por ese engaño, esa mentira, esa traición, ese fraude, esa desilusión. Y entonces descubres que hay un algo en mi interior que no es mi cuerpo, que no son mis entrañas, que no son los pulmones, que no es tampoco el palpitante corazón, pero que es mi ser profundo donde me duele eso que me sucedió o que me pasó. Entonces existe el alma. Sí, es cierto. Cierto. En este sentido, Guillermo, hay algo que me parece muy interesante en lo que estás comentando, porque me parece muy interesante esta parte que mencionas acerca del dolor, cómo puede pasar mucho tiempo con ese dolor o con el sufrimiento. Pero sí quiero ver como una posibilidad en donde, ok, ¿cuántas veces si hacemos una analogía en una herida física? Esa herida física, una cortada. Esa cortada va a tener un tiempo en donde hay que cuidarse, va a seguir doliendo, no se puede tocar, no se puede manipular porque sigue el dolor, pero lleva un proceso de calma, cicatrización, tiene toda la forma para que ya no duela. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto el dolor, esa parte del dolor del alma, también está de alguna manera antepuesto del pasado? O sea, seguir recordando y seguir recordando y seguir recordando. Algo que sí me sigue doliendo, pero lo estoy recordando. Lo acabas de decir y por eso la estatua de sal. Si volteas a tu pasado, te conviertes en estatua de sal. Es decir, ya no voltees para atrás. Uno de los grandes problemas es que el hombre tiene demasiada memoria. Pero desgraciadamente se nos olvida que nuestra fe cristiana no es voltear al pasado. Siempre estar buscando hacia enfrente, a lo que viene. Nuestra meta es ganarnos la vida eterna. Entonces, la mayoría de esos dolores del alma que están ahí es porque sigues repitiendo y repitiendo lo que pasó. Cuando estamos en consulta y la gente se acerca a nosotros con sufrimientos y dolores crónicos, es porque no han dejado de vivir el pasado. No lo han soltado. Cosas que les pasaron de niños. Es que me violaron y abusaron de mí. El señor tiene 40 años. No importa. Pero ya pasó. Hoy tienes que vivir lo que sigue. No te quedes viendo para atrás. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Tú vas manejando un vehículo. Tienes 3 espejos. Uno derecho, otro izquierdo y un retrovisor acá. ¿Qué pasa si al ir manejando te fijas en los espejos que vienen para atrás? Pues pierdes de vista el parabrisas y te vas a estampar. Entonces sirven el pasado para que veas Dar una miradita. que viene atrás y no cometes errores. Cambiar de carril. Exacto. Pero tu vista, como buen católico, siempre tiene que estar adelante. Y esa línea no será la diferencia entonces entre el seguir sufriendo y el aceptar mi dolor, trabajarlo, vivirlo, asimilarlo, pedir ayuda, hacer lo que tenga que hacer y salgo de ahí viendo hacia el futuro. Porque nuestra visión es, cuando dicen teológicamente, ¿qué es Dios en un sentido así? Dios es el presente eterno. Parece una contradicción. Entonces, si es el presente eterno, lo único que debes de vivir, porque realmente el tiempo no existe, es el momento de ahorita. Y como vives solamente este momento, Dios está en este momento. Sentirse amado, estar en este momento, pues es vivir lo que ahorita está pasando, lo que tienes. No hay pasado, no hay futuro. Claro. Aquí, ahorita, claro. Y como nosotros vamos hacia el frente, vamos hacia adelante, porque nuestra verdadera motivación debe ser alcanzar esa santidad en la vida eterna. Oye, Guillermo,
sé que se está poniendo ya más profundo el tema. Yo quisiera, a lo mejor de manera muy personal, a mí no me gusta sufrir, Guillermo. Y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo han de decir, a mí tampoco me gusta sufrir. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al sufrimiento y lo tratamos de evitar en la medida que podemos evitarlo? Pero si te parece, después del corte nos ayudas a entender esto que sucede a lo mejor con muchas personas o a lo mejor nada más me sucede a mí, no sé. No, a todos. Bueno, quédese con nosotros y regresando seguiremos con el doctor Guillermo de la Mari y bueno, vamos con Pau para que nos recuerde los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y los regalos que traemos para ustedes. Gracias, les recuerdo los regalos. Es el libro del doctor de la Mari, ¿Por qué sufro si me porto bien?, tarjetita de saber vivir y la cachucha. Así que yo lo invito a que se comunique. Vamos a hacer una sesión de preguntas al final del programa, al final terminóse el programa. Así que yo lo invito a que haga todas las preguntas que tenga acerca de este tema para que el doctor, aprovechar al doctor de la Mari que lo tenemos el día de hoy. Así que haga su preguntita para hacer esta sesión más interesante. Volvemos. Gracias por quedarse con nosotros en este programa Saber Vivir. Muchas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, como José Ramón Frías, que dice, quiero agradecer a Francisco y a Julio por sus aportes y comentarios que me han ayudado a ponerme en camino. Miguel Ángel Martínez dice, los saludo a todos y participo para los regalos y con mucho gusto los vemos siempre y nos ayuda mucho. Todo su conocimiento y que Dios los bendiga siempre. Muchísimas gracias. Juan Pablo Obregón dice, hola, a mi familia y a mí nos gusta mucho su programa. Creo que el tema de hoy va a estar muy interesante con el doctor Guillermo. Les mandamos saludos a todos en el programa y siempre están en nuestras oraciones. Muchísimas gracias. Belén Núñez dice, espero que este correo llegue en buen momento. Claro que lo llegó, mira, aquí está. Te mandamos un saludo, Belén. He estado viendo los programas y me gustan mucho porque me hacen sentir mejor. Muchas gracias. Sé que me falta mucho para fortalecer mi fe, pero quiero hacerlo. Ana Herrera dice, envío un saludo cariñoso y mi admiración a cada uno por su incansable labor. Aunque no es fácil llevar a la práctica todo lo que he aprendido, no dejo de pedirle a Dios por nuestras familias. Dios y la Virgen los siga llenando de sabiduría para compartir con todos los que estamos necesitando escuchar esas palabras de aliento y esperanza. Y nos manda un abrazo. Muchísimas gracias, Ana. Carmen Valdivia saluda a todos los conductores de este excelente programa. Muchas gracias por decir excelente programa. Y al excelente invitado que tenemos el día de hoy, doctor de la Mari. Qué bueno que tocaron hoy ese tema. Me enriquece mucho y agradezco a Dios que tengamos programas tan buenos como Saber Vivir. Muchísimas gracias, Carmen. Wendy Dalila dice, hola, un saludo al doctor Guillermo, lo veo en su programa Catecismo Católico y quiere participar para la rifa y como siempre me encanta el programa. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todas las personas. Les recuerdo los regalos que traigo el día de hoy, que son 3 tarjetitas de diferentes temas de Saber Vivir, los 2 libros ¿Por qué sufro si me porto bien?, que nos ha traído el doctor Guillermo para regalarlos, y la cachucha de Saber Vivir color blanco. Así que yo le invito a que se comunique. Recuerde que vamos a tener un bloque de preguntas para que usted nos haga la pregunta y el doctor de la Mari nos la conteste acerca de este tema del sufrimiento que estamos abordando el día de hoy. Vamos con Francisco Julio y con el doctor Guillermo para continuar con el tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Bueno, antes de irnos al corte, le hicimos una pregunta al doctor de la Mari que me gustaría que nos ayudaras a encontrar respuesta a esta interrogante, doctor. Bueno, a pesar de que siempre estoy en el tema central, que es el magisterio de la Iglesia, con este tópico de entonces su santidad el beato Juan Pablo II, hay una reflexión que vale la pena tomar en cuenta, que la antigua cultura helénica, los griegos, basaron mucho en reflexiones como la de Aristóteles en el tema de las virtudes, y él exaltó mucho el tema de la valentía. De hecho, el pueblo tanto ateniense como espartano mostraron que lo importante en el hombre era tener la capacidad de no temerle ni a la muerte ni al dolor. Que los hombres valientes saben superar todo tipo de retos y desafíos que te pone la vida. Entonces, sí es cierto
que el problema detrás de no querer sufrir es que le tenemos miedo al sufrimiento. Es decir, digo, nadie queremos sufrir. Lo que pasa es que, les voy a poner un ejemplo. Si tú no sabes nadar, yo no me aviento a una piscina, no me aviento a las olas del mar, porque le tengo miedo a ahogarme. Pero ¿y si sabes nadar? Ya no le tienes miedo. Claro. ¿Por qué el torero se enfrenta al toro? Cualquiera le tendremos miedo, pero el torero sabe enfrentar al toro, capote o muleta. El banderillero también. Si los católicos, si los hombres somos valientes en el amor de Cristo, no le vamos a tener miedo al sufrimiento porque sabemos enfrentar el sufrimiento en Cristo nuestro Salvador. Por eso es tan importante ser valientes y por eso también el Papa en el umbral de la esperanza es: no tengan miedo. Estamos precisamente cubiertos en la sangre de Cristo y no debemos tenerle miedo ni a la muerte, ni al vacío, ni a nada que te pase en tu vida. Dios permite el tema del mal, lo permite, así es este mundo de día y de oscuridad, de inviernos y de hecatombes, de primaveras y de días bellos. Es dual, hay contrastes. Entonces, no tengan miedo. Abrazado del amor de Cristo, abrazado de esa confianza, de esa fe, no tengas miedo, sé valiente y no te va a pasar nada. Bien, aquí hablas de un capítulo, dice aceptación del sufrimiento. Ya estamos hablando, bueno, todos tratamos de evitarlo, hay que saber enfrentarlo, estoy entendiendo si la clave para los sufrimientos es saberlos enfrentar cuando se presenten porque son inevitables. O sea, esa es una realidad para todos. Para todos. No podemos estar exentos del sufrimiento aunque nos portemos bien. Aunque nos portemos bien, efectivamente. Bien. Llega el sufrimiento y aquí hablas de un capítulo, el capítulo 6, donde dice aceptación del sufrimiento. ¿En qué consiste aceptar el sufrimiento para luego poder enfrentarlo? Como se trata de vivir esta vida, como es la vida, porque nadie nos la va a contar, porque cada quien la vivimos en donde nos toca vivirla. Las cosas como vienen son. Y esto, pues hay tropiezos, hay caídas. O sea, desde el bebé aprende a caerse y llora, sufre. Nacemos llorando. Esa es una cosa interesantísima. Llora la madre de los dolores de parto, porque duelen, y el bebé nace llorando. Nadie nos vamos a escapar desde que nacemos del sufrimiento. Entonces, primero hay que aceptar que está implícito en nuestra condición humana. Razones, nos iremos más a teología, pues desde el pecado original, que esto es muy importante entenderlo, pero no nos vamos a meter en tan profunda teología, pero está. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, voy a aceptar que existe sufrimiento y dolor en esta vida, y que aceptarlo como tal es mejor prepararme, como pusimos los ejemplos anteriores, para poder hacer. Pero ha pasado una cosa muy importante, y lo comentábamos también en el aire, fuera del aire. Vivimos una sociedad atemorizada por el sufrimiento. Ya no tenemos el arrojo, la valentía, el carácter para saber soportar el dolor. Cuando siglos atrás, los guerreros en una cortada agarraban el cuchillo, lo ponían al rojo vivo en el fuego y no me le hacen así. Todavía a mí me tocó de niño que me sacaran muelas sin anestesia. Bueno, pues se toleraba el dolor. El umbral del dolor era mucho más alto. Hoy, ¡ay, una cucaracha! Se asusta la gente de tonterías, simplezas. Ven una aguja y salen corriendo. Hay gente que se desmaya cuando ven sangre. Entonces, bueno, pues sí, hemos llegado a un extremo de temerosos, de cobardía en muchos sentidos. ¡Ay, no voy a sufrir! Sí, y pues por eso es aceptación del sufrimiento. Sí, voy a sufrir. Por eso me tengo que entrenar para sufrir. Y fíjate qué importante es esto. Porque si enseñamos a nuestros hijos a sufrir, no vamos a necesitar de anestésicos. ¿Cuáles son los anestésicos? Las adicciones, las drogas y el alcohol. Por eso estamos llenos de ese problema. Porque todo el mundo te dice, si la vida es placer y gozo, no sufras. Hay hasta ideas religiosas de para de sufrir. No, señores, hay que enfrentar el sufrimiento. Gente valiente que educa a sus hijos en el no miedo al sufrimiento, sus hijos van a entender que hay manera de superarlo con fe, con confianza, con conocimiento, y no vas a necesitar de anestésicos, ni de drogas, ni de alcohol, que es lo que nos urge tener en estos tiempos.
Que de hecho nos hemos convertido en esta parte que dices de cómo estamos siendo faltos de entrenamiento en este sentido. Y ha sido todo lo contrario, ha sido más bien un mundo hedonista. ¿Sí? Un mundo en donde lo fácil, el placer, las maneras sencillas de hacer todo, lo light, ¿no? Ha sido como lo que más se promueve hoy en día. Entonces, está la antítesis ahí. Pues sí, exactamente. Tú decías que una cortadita y de veras, ay, tengo una cortada. Digo, dice, no. ¿Qué pasó? ¿No? Hemos llegado a unos extremos de sobreprotección y de sobreatención a que hay que evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento. Entonces hemos caído en un extremo en donde la gente está verdaderamente atemorizada de todo. Y esto pues no te ayuda a desarrollar esa virtud de la valentía. Estoy encontrando aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 10, Guillermo, donde hace una recomendación el autor de este libro, que muchos tienen, cuando lo ven superficialmente, tienen la sensación de que es un libro muy pesimista, pero ya cuando profundizas te das cuenta que es un libro verdaderamente realista con aplicación práctica a la vida. Este texto recomienda: aleja la tristeza de tu corazón, estamos hablando del sufrimiento del alma. Claro. Y aparta el sufrimiento de tu cuerpo. Estamos hablando del dolor del cuerpo, lo que hemos hablado. Aquí el autor invita a que los alejes, en otras palabras, a que los enfrentes, porque la juventud pasa rápidamente. O sea, aquí, si entendemos, no hay que llamar al sufrimiento, sino que cuando esté, trata de enfrentarlo lo más rápido que puedas para salir adelante. ¿Es correcto? Sí. Es que esto se entrampa también con el tema del masoquismo. Muchos no católicos, no cristianos, dicen que los católicos somos masoquistas, porque además tenemos una especial figura de un crucificado y que nosotros buscamos el sufrimiento. No es cierto. Nosotros buscamos que superando el sufrimiento en el amor de Cristo, como Él nos lo enseñó, sepamos vivir en donde verdaderamente está el placer de la vida, que es en la capacidad de tener la convicción de la vida eterna, la convicción de que somos felices verdaderamente abrazando el amor de Dios. Entonces, no buscamos el dolor, no queremos el sufrimiento, pero estamos preparados para enfrentarlo. Y eso cambia mucho, y por eso sí es muy importante entender también que esto también lo dijo don Segismundo Freud en sus análisis profundos de la mente humana. Detrás de todo miedo está el miedo a la muerte. Y se agrega el miedo a la muerte, que es el futuro, pero el miedo al abandono y a la soledad, que ese es el de la infancia. El bebé crece con la sensación de que estos señores me van a abandonar y me voy a quedar solo y me voy a morir porque no hay quien me atienda. Y entonces esos tres miedos fundamentales los tenemos que superar. Y si no los superamos, se va acercando, se va la juventud y te vas acercando al deadline, ¿no? Deadline, la línea en donde se termina todo, que es la vejez. Y mucha gente le tiene un pánico espantoso. Hay gente que vive como si nunca se fuera a morir. Y lo único que sí sabemos es que nos vamos a morir. Pues hay gente que no se prepara nunca para su muerte. Entonces, claro, van llegando muchos momentos de seres queridos que mueren. Y la tuya propia, entonces dices, no, esto es una tragedia espantosa, ¿no? Aquí es una pregunta que se me hace muy trascendente, muy profunda, que me gustaría que le diéramos respuesta después de este breve corte. La pregunta dice, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si lo que estamos buscando me parece de pronto contradictorio, porque si estamos tratando de evitar el sufrimiento, ¿por qué lo provocamos? ¿Por qué estamos provocando tanto lo que no queremos que suceda? Y entonces pareciera como que rehuimos al sufrimiento y pareciera que cada vez hay más sufrimiento en este mundo. Vamos con Pau, vamos a sacar algunas de sus llamadas antes de irnos al corte y regresando me gustaría que profundizáramos en este tema, Guillermo. Claro que sí. Muchas gracias a Miguel Ángel de San Pedro Garza, que felicita a todos en el programa y comenta que admira mucho al doctor de la Mari, que hoy está aquí de invitado y pide oración por su familia. Carmen Covarrubias de Guadalajara felicita a todos en el panel y comenta que el sufrimiento hay que verlo como una inversión. No importa cómo estés, siempre puedes salir adelante.
Diana Baez de Nueva York. Felicita a todos en el panel y manda saludos a todos en el programa. Y pide oración por sus necesidades espirituales y agradece su evangelización. Lidia Rodríguez de Houston, Texas. Felicita a todos en el panel. Patrocino Jiménez de Guadalajara. Felicita a todos en el panel y pide oración por su familia. José Antonio Moreno de Guadalajara. Felicita a todos en el panel y felicita también al invitado. Rosa María Moya de Monterrey. Felicita a todos en el programa, al doctor de la Mari por su tema y su libro, porque es muy importante para dar sentido. Laura Olmedo de Guadalajara felicita al programa. Ella comenta que ella está pasando por un momento difícil porque perdió a su mascota y la veía algo más como su mascota. Luz María de Guadalajara, ella nos comparte: cuando metemos la vida y pasión de Jesús, nos damos cuenta que Él todo lo sufrió. Nos damos cuenta que en las humillaciones y sufrimientos de nosotros son muy pequeños. Y cuando aceptamos todo por amar a Dios, podemos vivir el dolor mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron. Vamos a un corte y regresando seguimos sacando más llamadas y algunas preguntitas. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos abordando el tema precisamente del libro, ¿por qué sufro si me porto bien? Y antes de irnos al corte le hicimos la pregunta aquí a Guillermo de la Mari, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si lo que buscamos es la cultura light, evitar el sufrimiento, ¿y por qué vemos que el mundo cada vez se convulsiona más y cada vez hay más sufrimiento en el mundo? Bueno, estas son preguntas muy difíciles, digo la verdad. Yo prefiero apegarme a las enseñanzas que da nuestra iglesia y sobre todo lo que han reflexionado quienes sí han estudiado y profundizado esto. Y una primera es, así lo permite el Señor. Dios así lo ha permitido. La otra es porque Él mismo, en su diseño, creó las aguas y los mares, la luz y las tinieblas. Es decir, no es algo que está ahí por accidente, así está. Y luego, pues viene que en el pecado de la soberbia, que es querer saber más allá y comer el fruto prohibido de las ciencias del bien y del mal, pues caímos y salimos del paraíso. Entonces se hizo más dramático el tema de vivir en un planeta, en un mundo, en una condición en donde existe el mal. Para empezar, siempre el mal ha sido el de la naturaleza. Es decir, hay temblores, hay volcanes, hay marejadas, hay inundaciones, hay bestias. Entonces hay que entender que eso existe. Ahora, ¿por qué existe? Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Número uno, no vine a erradicar el mal, sino precisamente vine a enseñarte a que en el amor y en la caridad seas capaz de ganarte el reino donde ya no está el mal, que es mi reino, el reino de los cielos. Entonces, no vine a quitarlo. Es más, te demuestro que no, aunque me vengan los romanos y el Sanedrín y me condenen, me escupan, me maldigan, ni muevo un mínimo dedo. Y podría tenerlo el ejército de ángeles, pero no voy a hacer nada, porque no se trata de erradicarlo. Pero en este documento que nos inspira, dice muy atinadamente su santidad Juan Pablo II, si no hubiera mal, tampoco hubiera posibilidades de que ejercieras tu caridad. Entonces tiene que haber la miseria, la pobreza, las carencias, para que el otro, en la otra edad, sea capaz de donarse al que no tiene nada. Entonces por eso también no se trata de que entendamos todos estos misterios de lo que somos, pero ya nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la clave. Hay que hacer algo por los que están sufriendo, por los que están en carencias, por los que están ciegos, cojos, mancos, que están en la vida de la ignorancia, de que tienen sed, y todas las bienaventuranzas, pues tienen que ver precisamente eso. No se trata de quitarlas, sino de exhortar la caridad hacia esos que lo están viviendo así. Entonces, no se va a quitar el mal, ni piensen que se va a quitar la pobreza. Se trata de que los ricos den y dejen todo para dárselo precisamente a los pobres, que eso es lo que no pudo hacer el rico cuando dijo: yo he seguido todas las
leyes, de los mandamientos y demás, pues deja todo y sígueme. Ay, no, eso no puedo. Por eso muchos santos, San Francisco de Asís y muchos otros, vendieron todo, dejaron todo y se fueron a seguir el evangelio. Porque una de las ideas es dárselo a los pobres. Y si no hubiera pobres en este mundo y si no hubiera mal, pues tampoco habría caridad. Oye, Guillermo, también podría ser, si yo tengo posibilidades, sigo creciendo para poder ayudar más. Claro, pues por eso a unos les da el don y la gracia. ¿Por qué? Porque si a ti te da el don de la palabra, a ti te da el don de la inteligencia y nos va dando conocimientos, pues no es para que te los guardes en un cajón y Dios, oh, son míos, es para darlos. Porque una de las obras de misericordia del Espíritu es ayudar al ignorante, precisamente dar consejo al que no lo tiene, al que necesita. Igual que darle de agua, pues también darle conocimientos. Entonces, unos tienen agua, otros tienen casa y otros tienen conocimientos. Entonces, todo se trata de darlo. Es que hay que compartir todo. El mundo sería más justo si en vez de querer erradicar a los malos, nos dedicamos todos a ayudar a las personas que están mal. Y eso es caridad. De hecho, me acuerdo ahorita de una historia que me gusta mucho porque habla de un joven que estaba enfadado con la vida, molesto por todo lo que existía, y va a hacer un recorrido a una selva y ve a un pequeño castor que llevaba un trozo de carne y lo dejaba al lado ahí de un tigre. Y se le hace muy extraño al joven. Y otra vez regresa al siguiente día y al siguiente día y ve lo mismo, y el tigre estaba malherido. Y dice, qué raro, cómo el castor le lleva alimento. Y llega un momento en donde dice, es que no es posible, cómo los animales se ayudan y nosotros no podemos. Y entonces va a la gran ciudad, se tira en el suelo, en una esquina muy transitada, y pide ayuda, por favor, ayúdenme. Y la gente lo veía con desprecio, con abandono, no lo ayudó. Y este cuestionamiento supo mucho dolor y dijo, voy a ir con mi maestro. Y llega con un maestro y dice, maestro, sucedió esto. Y el maestro le dice, está muy fácil, deja de ser tigre y comienza a ser castor. Muy bien. Y yo creo que es parte de esto, ¿no? Sí. El cómo sí existen ciertas circunstancias que nos ponen más bien en el camino del dar, no del pedir. O sea, esta parte en primera persona yo tengo que ayudar. Claro. Bueno, y esto me hace pasar a abordar el tema de del capítulo 10 del libro, que hablas del buen samaritano. Bueno, repito, yo no hablo de su santidad el Papa y que lo único que hice fue ponerlo en una temática que nos permita hilvanadamente entender la profundidad del mensaje del magisterio. Y es cierto, es que el tema de la parábola del buen samaritano, que tiene una riqueza como muchas de las parábolas o todas las parábolas, en esta nos enseña exactamente, porque le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, bueno, ¿qué es amar al prójimo? Entonces él no dijo todo un discurso filosófico, no sé si fue a los temas de los antiguos helenos. No. Dijo, ¿sabes qué? Va un hombre de Jericó a Jerusalén y lo atan, lo golpean, lo maltratan, lo dejan tirado. Pasan dos hombres, uno, un sacerdote conocedor de la ley. Ay, este hombre, te las expaso un levita, que también son gentes que sapientes, conocedoras. Y también, como muchos hacemos, dejamos y no hacemos nada. Y pasa el samaritano, que además en la época de nuestro Señor Jesucristo, los samaritanos no querían a los judíos. Pero la primera enseñanza que es muy importante, ¿qué nos enseña el dolor y el sufrimiento? A ser sensible al otro. Ahí está. Me detuve. Entonces dice el Señor, primer paso del verdadero amor, voltear a ver al que sufre. Paso número 2, no quedarte nomás viendo con muchos metiches curiosos en los accidentes. ¿Qué puedes hacer por él? Entonces, aquí pone el ejemplo. Fue y hizo algo por él. Se quitó seguramente de su vestimenta, rasgó algo, le puso vendajes, lo cargó y se lo llevó, imagínate cuántos kilómetros, al mesón más cercano. Y además, encargándoselo a las personas de ahí, porque él tenía asuntos, dio monedas para que se subiera a tener. O sea, si vas a ser sensible, vas a atender, vas a percibir que hay dolor y sufrimiento, haz algo por el que sufre. Y además, da todo lo que tengas, no nomás. Claro, no dijo ahí y se quedó todo el día y no fue a trabajar ni se fue a cruzar. No, sigue haciendo tus cosas, pero todo lo que puedas hacer por ese hombre, hazlo. Eso es amar. Y fíjense qué importante observación nos dice su santidad el Papa. ¿Y quién se preocupó de los ladrones?
No, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice, y mandaron un destacamento a perseguir esos sinvergüenzas y a recuperar. No, eso no va a cambiar, ¿eh? Ladrones, asesinos, sinvergüenzas van a existir. Pero amar no es que existan o que no existan ladrones y sinvergüenzas y demás. Eso va a existir. Amar en este mundo es quien sí es sensible al dolor y hace algo. Por eso, yo con eso, dice nuestro Señor Jesucristo, estoy perfectamente bien servido de que eso es lo que verdaderamente les pido. Oye, Guillermo, y podríamos también concluir con esta reflexión de que uno puede vencer su sufrimiento viendo el sufrimiento del otro y haciendo algo por el otro. Claro, es exactamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo y que en nuestra época por eso es tan claro el tema de la Madre Teresa de Calcuta. Por eso es una brillante enseñanza a nuestro estilo, a nuestro modo, porque ella dice, si tan solo viéramos en el cuerpo lacerado, lastimado de un moribundo, aunque no sea católico y no sea de tu raza, de tu cultura, pero haces algo por esa persona, porque en ese cuerpo lacerado está la presencia que es templo del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es amar. Entonces, claro que nosotros superamos el dolor y el sufrimiento en vez de estarte quejando, ay, es que la vida, ve y haz algo por los demás. Empieza por ti, porque tú lo dijiste muy bien, oye, cura tus heridas. Pero ¿cómo se superan muchas de las tragedias de nuestra vida? Ve y haz algo por el que está cerca de ti. No te vayas solo a las colonias de por allá. Tienes sobrinos, primos, familiares muy cercanos que necesitan de tu voz, de tu compañía, a veces hasta de tu dinero. Y tú, no, yo no voy a ayudar a nadie. No, esa es la forma de sanar nuestro dolor y sufrimiento, haciendo, donándote, entregándote a la gente que te necesita. Muy bien, Guillermo. Pues mira, están entrando muchísimas llamadas. Me da mucho gusto. Es un tema profundo que da para más. A mí me gustaría, cuando estaba leyendo tu libro, me hacía muchas preguntas, muchas interrogantes. A mí me gustaría que después de este corte nos dijeras cómo puedo hacerle para hacer eco a la palabra que acabamos de leer en Eclesiastés. ¿Qué puedo hacer yo para alejar de mí el sufrimiento? O sea, ¿cómo le hago para enfrentarlo pronto? ¿Cómo le hago para dejarle de tener miedo al sufrimiento? Porque, soy muy honesto, a mí me da miedo sufrir. Sí, a mí también. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar de acuerdo a todo esta información que plasmas en el libro para sacarle provecho precisamente a esos sufrimientos, enfrentándolos? Quédese con nosotros, vamos a ir a un breve corte, pero antes vamos a ir con Paulina para que dé salida a alguna de sus llamadas. Sí. Gracias a Genoveva Arredondo de Houston, Texas, que dice que viva la Virgen María de Guadalupe y Jesús y participo para la rifa. Ana Miramontes de Arizona agradece el tiempo que nos dan los conductores. Muchas llamadas hemos tenido de Arizona, de Texas. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican fuera de México. Sabemos que es un poquito más difícil hacerlo que los que se comunican dentro de México debido a la distancia y las claras y todo ese rollo. Les agradecemos bastante, les mandamos un grandísimo saludo, un fuerte abrazo. Igual a todas las personas que se comunican dentro de la República de aquí, Guadalajara, de los demás lugares. Les agradecemos mucho. Les recuerdo que sus llamadas hacen que María Visión pueda llegar hasta su domicilio, puede llegar hasta sus hogares. Así que pues yo lo invito y les agradecemos que lo sigan haciendo, porque pues esto es un proyecto magnífico que esperamos que prosiga siempre, y esto es gracias a ustedes, gracias a sus llamadas y a sus donativos que han hecho, y a ser parte de bienhechores de aquí de María Visión. Así que también lo invito a que se haga bienhechor. Esto puede pedir más información al correo bienhechores@mariavision.com. Si usted quiere ser bienhechor, para que este canal siga creciendo y siga llegando a muchos lugares, pues que llegue a todo el mundo. Eso esperamos que llegue a ser. También gracias a Carlos Rodríguez de Aguascalientes, que pide por su matrimonio y felicita el programa. Elizabeth Rodríguez de Zapopan felicita a todos en el programa y también pide por su familia. Bueno, enseguida vamos a sacar más llamadas. Vamos a un breve corte
y seguimos sacando llamadas. Les recuerdo que todo el material que tenemos aquí lo puede encontrar aquí en María Visión, o sea, el libro del doctor de la Mari, lo puede encontrar aquí en las instalaciones, las tarjetitas también puede hacerlo, los CDs que hemos dado, todo lo puede encontrar aquí en María Visión. Y en las librerías de la zona metropolitana. Y si usted vive fuera aquí y de Guadalajara y no puede conseguirlo, bueno, mándenos un correo a sabervivir@mariavision.com y les hacemos llegar hasta su domicilio el material que usted desea conseguir. Ahora sí, vamos a un breve corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa Saber Vivir y estamos abordando un tema profundo, ciertamente, y contradictorio. ¿Por qué sufro si me porto bien? Y estamos aquí con el doctor de la Mari y antes de irnos al corte, le hicimos una pregunta de cómo hacerle para enfrentar esos sufrimientos, cómo aceptarlos, qué pasos seguir para pues enfrentarlos y retomar el rumbo fortalecidos lo más rápido posible. Y me gustaría, para que nos ayudes a dar la respuesta con algunas preguntas que el auditorio nos hace respecto a sus sufrimientos. Sí, dice Angélica León de Michoacán, ¿cómo enfrentar el momento en que te dicen que tengo cáncer? Bueno, una de las cosas que ya dijimos, pero que es muy importante, es que las enfermedades y los padecimientos crónicos que hasta los santos los han sufrido, nomás hay que recordar a la Petite Thérèse, que también la Santa Teresita del Niño Jesús, que de verdad les caen enfermedades. Es bueno, ¿y por qué si es una mujer santa? Es necesario. Precisamente en el sufrimiento tienes dos oportunidades claves. Una, acercarte al sufrimiento de Jesús, aprender del sufrimiento algo que te hace falta aprender de tu vida, que puede ser desde la humildad o puede ser también el entender la clave de que los grandes problemas de nuestra vida vienen envueltos también con regalos grandes. Envuelven regalos grandes. ¿Qué significa esto? Que las cosas que te regala el Señor, después de todas las grandes tempestades, vienen las calmas. Entonces muchas veces saber pasar las enseñanzas del dolor, porque ya muchas filosofías, desde orientales hasta ancestrales, nos han enseñado que el dolor es un maestro del que no te vas a escapar, ¿eh? Entonces, como es un maestro, pues tienes que aprender. Aprende del dolor. Y si aprendes del dolor, pues entonces sigues etapas nuevas en tu vida en donde vas a crecer. Y si venimos a crecer, entonces pues no tomes el dolor como algo que te martirice, sino para crecer. Oye, Guillermo, ¿podríamos también ofrecer nuestro dolor para interceder por seres queridos, unirnos al dolor de Cristo, fundirnos en Él, ahora con el don de la divina voluntad que nos da una gran riqueza de ofrecer tus sufrimientos y sumarlos a los sufrimientos de Cristo para un fin mayor? Bueno, eso es una cosa muy bonita y muy clave. De hecho, hay quien ha dicho con mucho tino, si tienes un sufrimiento en tu vida, es una oportunidad. Más bien que es una tragedia, te llegó un momento maravilloso de tu vida de decir, Señor, aunque sea este poquitito, te lo ofrezco a ti, para tu gloria, Señor. Y junto con el sufrimiento de otras personas, me uno verdaderamente en oración para que todos glorifiquemos al Señor. Eso es una ofrenda y no buscamos el dolor, no queremos sufrir, pero cuando te llega, ofrécelo. Es un regalote que le haces a mucha gente a tu alrededor y siempre es una manera de decirle al Señor, gracias. Que también hay mucho de los ejemplos de personas que han vivido situaciones muy complejas, muy difíciles, muy dolorosas, que se convierten en grandes ejemplos para muchas personas. Pues sí. Entonces ahí también hay una parte que hay que rescatar. Así es. Guillermo, nos está hablando Angélica Soriano de Guadalajara y ella dice, he perdido a mi esposo en un asalto, desgraciadamente lo mataron y ella se pregunta, ¿cómo supero y acepto esta circunstancia tan dolorosa en mi vida? Bueno, sí es cierto que en la muerte de un ser amado y de un ser querido, y por eso hay quien dice, la verdad es que prefiero morir yo antes que se muera un hijo, porque es tan doloroso la muerte de un ser querido,
que efectivamente hay que aprender, y por eso se ha hecho tanto del manejo de la tanatología y del duelo, porque hay ciertos pasos especiales para poder superar con mayor prontitud. Pero para abreviarlos, sí es cierto que hay muchas cosas inesperadas en la vida, pero una invitación clave es, por ningún motivo, vivas sin saber que más temprano que tarde estar preparados para tu propia muerte y la de tus seres queridos. No para que vivas atemorizado con una señora, ay, mi hijo, es una fiesta y ya estás temerosa de que vaya a haber un accidente. No, tampoco. No hay que vivir con miedo, pero sí hay que estar preparados. Cuando te llega ese dolor tan grande, vuelvo a repetir, es una oportunidad de decir, Señor, ayúdame. Solo no puedo salir de este dolor. Ayúdame y por favor, ofrécelo y no vivas el pasado. Deja atrás el pasado. Prepárate para vivir los próximos años sin tu esposo, sin ese ser querido que se amó, y ya no lo estés recordando. Ya no lo traigas a tu mente. Hay gentes que de plano viven todavía con el Señor y la señora fallecida prácticamente todos los días de su vida. A lo que sigue. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que servir al prójimo y no estar añorando y sufriendo lo que ya no está. Tenemos que vivir con lo que sí está. Y aquí es importante saber que no es fácil. O sea, es entender de que el sufrimiento y el dolor son inevitables. Y bueno, este tipo de circunstancias tan difíciles, bueno, pues requieren de un proceso. Claro. Un proceso, y no sé cuánto tiempo pasó esto, pero yo te diría, acércate mucho a Dios, al Santísimo, apapáchate. Tu sufrimiento, si es muy vigente, si es muy presente, bueno, es parte de un proceso. Así como una herida tarda en sanar, también ese tipo de dolores tardan en sanar, y nosotros hasta estaremos haciendo oración por ti. Nos uniremos a ese dolor que ahorita estás enfrentando, y como dice el doctor de la Mari, ofrécelo. Este es un sufrimiento tan enorme que se aquilata en oro para unirlo al sufrimiento de Cristo. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo, Guillermo. Hay muchísimas llamadas, hay más preguntas, pero bueno, pues el tiempo muchas veces no lo podemos controlar como quisiéramos. Vamos al último bloque. Quédese con nosotros, daremos los regalos y pues me gustaría que nos dieras algunas conclusiones importantes de por qué es importante que lean tu libro, Guillermo. Volvemos en breve. Quédese con nosotros. Bueno, Guillermo, sé que el tema podría dar para varios programas, sin embargo, bueno, no tenemos el tiempo a nuestra disposición. A mí me gustaría que le dijeras al auditorio que nos están viendo, escuchando, por qué es importante leer tu libro. Bueno, yo no quisiera decir que es importante, sino quiero decir que es una introducción a el verdadero maestro, que es el magisterio de la Iglesia, y que es, en este caso, el documento de su santidad el Papa, pero que pues pienso que de alguna manera el poder cumplir con la tarea que nos hace el mismo magisterio de la Iglesia, de que sepamos trasladar los documentos que emanan de la sabiduría de la Iglesia a un poco más cercanos a lo que vivimos, la manera de los mortales. Y yo creo que esa es parte donde aquí le pongo cosas psicológicas, filosóficas, lo hilvanamos de otra manera, es decir, lo ponemos en un lenguaje más de este momento y más de las circunstancias de la manera de las personas. Yo creo que por eso es importante leer este tipo de libros que hacen viable más la lectura del magisterio de la Iglesia, que es mucho más profunda, más teológica, más filosófica, mucho más académica, ¿no? Entonces yo creo que esa es la idea, traducir a un lenguaje más el tuyo. Sencillo, muy bien, Julio. Pues a mí me gustaría hacer algún último comentario. De hecho, casi iniciaste tu participación con esta referencia de Viktor Frankl. Y yo recuerdo mucho en El hombre en busca de sentido, en una obra maravillosa de Viktor Frankl, cómo nombra cuando es atrapado en los campos de Auschwitz. Su ideal, su motor, su motivo era volver a reunirse con su esposa que estaba embarazada. Creo que cuando hay algo que puede ser para cada uno de nosotros muy doloroso, si tenemos un para qué, vamos a tener muchas más posibilidades de ver el sufrimiento como parte de ese camino para andar y llegar a lo que queremos. Cuando tú tienes un para qué hacer algo, para qué vivir, para qué estar, las cosas que suceden, pues claro, van a ser difíciles, pero podemos andar en ellas.
Pues muy bien, vamos a ir rápidamente, antes de concluir con el programa, vamos a ver quién se gana los regalos. Vamos con Paulina para que nos diga quiénes de ustedes se van a llevar este libro. Muy bien, voy a hacer el sorteo. Pongan mucha atención por si escucha su nombre y es el ganador de estos regalos que traemos el día de hoy. Voy a rifar primero los libros de ¿Por qué sufro si me porto bien? Los ganadores son María de Jesús Mesa y el otro ganador del libro es Nicolás Nicolás Campa. Los ganadores de las tarjetas Saber Vivir, el de 7 cartas de Apocalipsis, se lo lleva Alfonso Esquivel. La de los 10 mandamientos se lo lleva Emilia Parra. Y la última, de La fe es el mejor remedio contra el miedo, se lo lleva Lilia Díaz. Y por último, la ganadora de la cachucha es Eloísa de la Cruz Reyes. Ellos son los ganadores de estos regalos que traemos el día de hoy. Les recuerdo que todo este material, me han preguntado en las llamadas dónde lo pueden conseguir. Aquí están en las instalaciones de Maravisión los libros y las tarjetas y los CDs también. Y si no, pueden mandarnos un correo a sabervivir@maravisión.com solicitando el material que usted desea y se lo hacemos llegar hasta su domicilio. Así que felicidades a todos los ganadores. Vamos con Francisco, Julio y el doctor de la Mari para las conclusiones. Muy bien, pues yo le agradezco que se haya quedado con nosotros. Espero que este programa le haya resultado interesante para poder enfrentar de una mejor manera y quizá desde otra óptica el sufrimiento, porque el sufrir es de todos, saber sufrir es de pocos. Guillermo, unas últimas palabras, conclusiones a tu participación el día de hoy. Pues la verdad es que más que nada es agradecer a todos por la invitación y yo me quedo con la idea de que no tengas miedo. De verdad que sufrir es una oportunidad de crecer, de amar, de ser sensible al dolor de los demás y de ofrecérselo al Señor. Así es que quédate con la alegría de que es una oportunidad de crecer y de aprender algo. Eso es lo que... Muy bien, Julio. Pues nada, agradecer, doctor, y a todos ustedes su participación, el estar presentes. Y estaremos muy pronto en su ciudad. Nos han preguntado mucho, Francisco, ¿cuándo vamos? Estaremos muy pronto por allá. Sí, pues yo le quiero agradecer a usted que semana a semana sintoniza este canal. Vamos a seguir trayendo temas de interés para ustedes. Soy Francisco González, les agradezco mucho. Le agradezco al doctor Guillermo que haya aceptado la invitación. Gracias, Julio, por Rina. Y los que están detrás de cámara, Jimmy, Ariel y mi tocayo Francisco, muchísimas gracias por todo el apoyo, pero sobre todo muchas gracias a usted por estar en sintonía con nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.